El cielo está abierto, la tierra está abierta, el oeste está abierto, el este está abierto, la mitad del cielo sur se abre, la mitad del cielo norte se abre. Las puertas están abiertas de par en par, las barreras tienen descorridos los cerrojos, y he aquí que Ra aparece en el horizonte. Este sortilegio permitía a los difuntos ya purificados acompañar a Ra en su barca solar, en su recorrido por el firmamento. Además, procuraba la aparición del dios solar un día más. Pertenece al más popular de los textos sagrados del antiguo Egipto, el Peri Emeru, el libro para salir a la luz del día, más conocido como el Libro de los Muertos. Estos textos datan de 1500 años antes de Cristo, en el inicio del llamado Imperio Nuevo, época donde el antiguo Egipto alcanza su máximo esplendor. Pero realmente provienen de otros más antiguos. El Libro de los Muertos es una recopilación de diversos escritos funerarios que los antiguos egipcios ya empezaron a dibujar en tumbas y templos hace 5000 años. Por aquel entonces aparecen los primeros testimonios de Ra, el dios Sol. Pero junto a ellos se encuentran otros vestigios más difusos. El debate debió surgir al intentar averiguar dónde estaba Ra en las horas de oscuridad. Los antiguos egipcios dedujeron que debía existir un lugar debajo del firmamento donde el sol se regenerase y así poder surgir en un nuevo amanecer. Lo definieron como el inframundo. En él vivirían los dioses y los difuntos merecedores de la vida eterna, pero también sería la morada de las fuerzas del mal y la oscuridad. Es la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Principios opuestos que no pueden existir el uno sin el otro. Mantener el equilibrio entre el inframundo y el mundo real era la máxima preocupación de los antiguos egipcios. La ruptura de esa armonía destruiría su existencia y, por tanto, su máximo anhelo, la eternidad. El Nilo era para los antiguos egipcios el eje central de sus vidas y un manantial inagotable de provisiones. El progreso y el bienestar que alcanzaron gracias a esta fuente de vida posibilitó la creación de una de las civilizaciones más extraordinarias que hayan existido. Pero para sus antiguos pobladores, sus aguas escondían un submundo de oscuridad y misterio. El Nilo era uno de los senderos espirituales que aunaban la vida y la muerte, el mundo real y el inframundo. Podemos remontarnos a cerca de 20.000 años, cuando los egipcios eran muy pocos y vinieron del sur y del norte y crearon la comunidad egipcia. Y vieron cómo el Nilo manaba cada día, cada año, en un día, y que el sol se elevaba cada día al cielo. Unieron esos momentos y establecieron una relación entre la salida del sol, el fluir del Nilo en el mismo camino, con algo que llamaron inmortalidad, o eternidad, o la vida eterna. Al contrario de la mayoría de las civilizaciones, el color negro para los egipcios
no estaba asociado al luto ni a la tristeza. Al contrario, simbolizaba el poder de la regeneración. Para ellos era un milagro cómo año tras año, al producirse la inundación del Nilo, su negro limo fertilizaba sus tierras. Cuando estas inundaciones descienden, dejan a su paso una tierra fértil negra que se llama el Kemet. De hecho, los antiguos egipcios llamaban a Egipto Kemet, y es una tierra muy fértil que los egipcios podían cosechar y desde luego tener una recogida muy importante, que prácticamente, y hoy en día también pasa, el 90% de la población en Egipto vive alrededor del Nilo, que es el que le da estas cosechas. Sus observaciones no se limitaron al río sagrado. Descubrieron que cada año, antes de la crecida, una estrella aparecía en el firmamento. Estudiaron intensamente los astros. El inicio del año egipcio coincide con la salida nuevamente de una estrella, Sirius, después de una larga invisibilidad. Este incidente, en medio de julio, ocurre junto con la inundación del Nilo, cuyas aguas regalan la vida a Egipto. La salida de esta estrella es símbolo de la celebración del Año Nuevo. Este hecho fue clave para el desarrollo de la cultura egipcia. Saber cuándo se producían las crecidas les permitía determinar el tiempo de la siembra. Esto, unido a los grandes proyectos de canalización, hizo que sus tierras llegaran a ser las más fértiles del planeta. La principal aplicación de estos conocimientos fue el desarrollo del primer y más perfecto calendario que se haya realizado en la antigüedad, siendo la base del que manejamos actualmente. Para los antiguos egipcios, el día en que Sirio aparecía en el firmamento era el primer día del año. Este se dividía en 12 meses de 30 días cada uno. Para que todo cuadrase, al final del año se añadían 5 días, los días de Anubis, el dios con cabeza de chacal. El año tenía 3 estaciones de 4 meses cada una: la época de la inundación, el periodo de las labores agrícolas y el tiempo de la recolección. Hemos podido comprobar cómo 2 fenómenos estelares mágicos marcaban el ritmo de vida de los egipcios. El recorrido del dios solar Ra, que garantizaba tanto la renovación de los días como el equilibrio de los 2 mundos, y el milagro de la crecida anual del Nilo, gracias a la aparición de la diosa Sotis, la estrella Sirio. El pueblo Dogón, al sur de Mauritania, también relaciona a Sirio con sus ciclos agrícolas. Esta danza pertenece al Bulu, una ceremonia para favorecer la fertilidad de la tierra antes de las primeras lluvias. La mayoría de las civilizaciones han personificado en entes sobrenaturales los poderes de la creación y las fuerzas de la naturaleza responsables de su supervivencia. Y todas ellas han tratado de comunicarse con sus dioses o incluso transportarse al lugar donde moraban. Los Sánemas, o Yanomamis del norte, viven en una de las zonas menos exploradas de Venezuela, en la cuenca del Caura, afluente del Orinoco. Tienen una curiosa forma de viajar al mundo de los espíritus de la selva. Se trata de esnifar un potente alucinógeno llamado Sacona o yopo, que obtienen de la corteza del ama ají. Con ello consiguen hallar su moresbi, la parte del alma que mora en su animal protector. Como los Yanomamis, muchos de los pueblos de Nueva Guinea creen en seres sobrenaturales que habitan en la selva. En las tierras altas fronterizas con Indonesia viven los Asaro, conocidos como los hombres de barro. Los Asaro se han aprovechado desde hace mucho tiempo de esas creencias. Se convierten en espíritus
para defenderse de sus enemigos. En la Isla del Sol, en el lago Titicaca, el Yatiri rinde culto al Tata Inti, el dios Sol. Al amanecer, el humo del fuego sagrado se eleva en invocación a Viracocha, el dios inca que creó el mundo desde esta isla. El hombre rogaba al sol que saliese todos los días, pero también se preguntaba si él era capaz de aparecer por sí mismo. Los antiguos egipcios imaginaban que antes de la creación no había cielo ni tierra, dioses ni hombres, animales ni plantas. Un inmenso vacío, que llamaban Num, contenía a Atum, el principio de todas las cosas. En el siglo XIX, en las excavaciones de la antigua Tebas, se halló un curioso papiro cuya antigüedad se desconoce, en donde el propio Ra relata su creación. Fui yo quien vino a la existencia como Khepri. Cuando vine a la existencia, el ser vino a la existencia. Y todos los seres vinieron a la existencia después de que yo viniera a la existencia. El papiro conocido como Bremner Rind y los primitivos textos de las pirámides fueron las primeras representaciones de los egipcios sobre la creación del mundo y el origen de los dioses. Atum tomó conciencia de sí mismo y apareció Ra, el sol. Luego nombró a Shu y se hizo el viento. Después mencionó a Tefnut y comenzó a llover. Shu y Tefnut tuvieron dos hijos, Geb, la tierra, y Nut, el cielo. Geb y Nut se casaron. Por eso, Nut siempre está sobre Geb, el cielo sobre la tierra. De su unión nacieron las estrellas. Geb y Nut engendraron a Osiris, Isis, Set y Neftis, y ellos dieron origen a las multitudes que habitan esta tierra. Cuando el demiurgo crea el mundo, establece el orden y la justicia y rechaza las fuerzas del caos a una esfera alejada y separada de ese mundo ordenado, de ese mundo justo que crea Ra, donde aparecen también los dioses y aparecen, por supuesto, los hombres. Sin embargo, esas fuerzas del caos, esas fuerzas del desorden que quedan en la periferia del mundo creado, no dejan de acechar a Ra y el orden establecido en la creación. En su afán por comprender el mundo que les rodeaba, los egipcios fueron construyendo un complejo universo mágico. A partir de los textos de las pirámides, grabados sobre el 2350 a.C., los escribas y sacerdotes fueron actualizando los textos según la evolución de las ideas religiosas, hasta llegar a la redacción en el 1300 a.C. del Libro de los Muertos. Sin embargo, 200 años antes, creyeron haber solucionado el enigma de Ra. Dedujeron que tendrían que coexistir dos mundos distintos, el que vemos y otro donde Ra se trasladaba por las noches y donde tendrían que habitar los difuntos. Un lugar misterioso que denominaron inframundo. Junto al mundo real, el plano en el que se desarrollaban las actividades, los egipcios creían en la existencia de otro mundo en donde una serie de divinidades y de seres, junto con los difuntos, moraban en distintas condiciones de existencia. El inframundo era un lugar principalmente de oscuridad. Es precisamente la oscuridad
uno de los caracteres más importantes de ese lugar o de ese espacio. Un lugar al donde solamente llegan los rayos del sol en el momento en que el dios Ra penetra en su interior y lleva la iluminación a las almas, a los seres y a los dioses que en él moran. El inframundo es un lugar fértil que recuerda a las orillas del Nilo y en otras ocasiones es un lugar desértico, pedregoso, donde moran y habitan seres malignos que ponen en peligro el orden de la creación. Junto a los dibujos, los jeroglíficos permiten entender el significado de las imágenes. A través de esta lengua escrita en los dibujos, nace un mundo propio que no solo nos describe la realidad de hace 5.000 o 2.000 años, sino es incluso superior. A través de esas palabras, a través de esas imágenes, el antiguo Egipto alcanza una realidad que, en definitiva, es más estable que la auténtica realidad de su vida cotidiana. Pues esa realidad tiene consistencia hasta ahora. Basándonos en las palabras y las imágenes, nosotros tenemos la posibilidad de sumergirnos en ese mundo espiritual y conocer hasta los más mínimos detalles. Es en la tumba de Tutmosis I, faraón de la 18 dinastía, en el 1500 a.C., donde se encuentran las primeras descripciones del enigmático inframundo. Se trata de el libro del Anduat, el libro de lo que hay en el otro mundo, o el libro que hay en la cámara oculta. La forma en que imaginaron el inframundo desborda cualquier imaginación. El libro del Amduat muestra la geografía del más allá, detallando una a una las 12 horas del viaje nocturno de Ra. Los textos y dibujos se completaban con diversas fórmulas funerarias, destinadas principalmente a que el faraón, en su viaje junto al sol, pudiera transformarse junto a él y lograr con Ra su resurrección diaria. Se dan incluso dimensiones de las regiones que atraviesa el dios Sol, dimensiones exageradísimas. Por ejemplo, entre la puerta occidental por la que penetra Ra al inframundo y la región de Güermes, se hablan de 120 iterus, una medida de longitud egipcia que corresponderían a cerca de 1.200 kilómetros. Ra penetraba en el inframundo a través de la puerta occidental del horizonte. En esa primera hora todo es alegría en esa región. Ra ilumina después de 12 horas el más allá y todos se regocijan con su llegada. Ra además distribuirá campos entre las divinidades y seres que habitan en él, organizará sus vidas, administrará los bienes y en general se comportará como un soberano que administra y gobierna el territorio. Ra viaja durante las 12 horas de la noche en una barca. Está representado en realidad en su Ba, en su espíritu. Tiene cabeza de carnero y se encuentra en un baldaquino. Le acompaña dentro de su barca una tripulación compuesta por 8 dioses. Durante las primeras horas, la barca de Ra navega por un río que atraviesa el inframundo. Pero a partir de la 4ª hora, este río desaparece y la barca de Ra es remolcada con cuerdas e impulsada por la magia de los dioses. En la hora 7ª, la diosa Isis y el mago más antiguo repelerán al eterno enemigo de Ra, la serpiente Apophis. Al finalizar el recorrido, una vez completada la regeneración de Ra, el dios Sol, ya no en la forma de Ba, sino en la forma del escarabajo Kepri. Allí es recibido por Shu, el dios que divide y separa el cielo de la tierra y finalmente abandona definitivamente el mundo del más allá
para ingresar por la puerta del oriente en el mundo de los vivos. Es difícil saber qué entendían los egipcios por Dios. Hasta hace poco tiempo se ha querido explicar la mitología egipcia usando nuestros conceptos religiosos y nuestra forma de pensar. Fue un error. El principal fue no diferenciar entre el lenguaje escrito a través de jeroglíficos o dibujos y el transmitido oralmente, que era el más importante. Lamentablemente, es imposible disponer de registros sonoros. Durante más de 3000 años, los egipcios fueron formulando y perfeccionando su cosmogonía, pero su obsesión sobre todas las cosas era implorar a los dioses a fin de asegurarse la eternidad, superando la muerte terrenal. Uno de los conceptos más interesantes del pensamiento religioso egipcio es Maat. Maat es el orden, la justicia, la verdad. Suele ser representada como una divinidad femenina con una pluma de avestruz en la cabeza o en otras ocasiones como una estatuilla representando a esa misma divinidad. En realidad Maat es el orden tal y como se estableció en el momento de la creación por el Demiurgo o por Ra. El antiguo Egipto era un mundo mitológico donde sus habitantes temían la pérdida del orden cósmico, porque eso les llevaría al caos primigenio y no podrían lograr su destino eterno en el mundo mágico de los dioses. Pero para mantener el equilibrio entre esos dos mundos y poder viajar entre ellos, era preciso emplear la misma herramienta que los dioses: la magia. Uno de los aspectos más importantes de la religión egipcia es, sin lugar a dudas, la relación que existe entre la magia y las creencias religiosas. Los egipcios no entendían la una sin la otra. Cualquier aspecto de la vida de los egipcios está vinculado a la religión y, desde luego, a la magia. El Dios creador, el primigenio, va a ser a través de la palabra el que va a crear al mundo. Se materializa lo que es la magia para los antiguos egipcios. Cuando no entendían algún suceso o algún acto, etcétera, siempre recurrían a la magia, porque ellos no podían entender que aquello sobrenatural no tuviera relación con la vida terrestre. Lo importante es que esos textos y rituales que se encuentran en los textos de las pirámides, los de los sarcófagos, fueran dicho oralmente, y de ahí la importancia de la palabra. La única manera de que la magia realmente se entienda y quede materializada es a través de la palabra. Los encargados de ejercer la magia eran el gran mago, el faraón, y los sacerdotes. Pero la comunicación con los dioses estaba reservada al único mortal que poseía los poderes mágicos necesarios: el dios viviente, el faraón. Soy Usermaatre Setempenre, Ramsés Meriamón. Salí de Re mientras que mi padre Menmaatre me crió. El mismo Todopoderoso me hizo grande cuando yo era niño, hasta que reiné. Los grandes se postraron ante mí cuando fui instalado, en tanto que hijo mayor, como príncipe heredero en el trono de Geb. 2 veces al año, y gracias a la ubicación del templo de Ramsés II, el sol ilumina el pequeño santuario. El rey es iluminado por Amón y Ra. Las dos formas divinas transmiten sucesivamente al soberano la irradiación necesaria para mantener su naturaleza divina. Los templos eran una de las dos conexiones posibles entre el mundo real y el mundo de los dioses. La otra, evidentemente, eran las tumbas y los templos funerarios. Los rituales y las ceremonias mágicas había que realizarlas en un espacio donde pudiesen comunicarse con los dioses. Un lugar donde éstos tuviesen su otro yo material para ser agasajados y venerados. Un templo egipcio no era un lugar donde los fieles iban a comunicarse o rezar con su Dios, como ocurre en una iglesia cristiana o una mezquita musulmana. Era la morada sagrada de los dioses. El acceso al templo estaba totalmente vedado al pueblo,
que solo podía acceder al primer patio. El resto estaba reservado a los sacerdotes y, por supuesto, al faraón. Aunque el faraón era el encargado de mantener el orden universal y el culto a los dioses, en la práctica, las ofrendas que se realizaban en los templos tenían que ser llevadas a cabo por otro tipo de personas, delegados del faraón, para que pudiera mantenerse el debido culto a las divinidades en todos los templos de Egipto. Esos personajes eran los sacerdotes. Las ceremonias más importantes, los ritos más importantes que tenían lugar en los templos egipcios se llevaban a cabo aquí, en esta capilla, en el Sancta Sanctorum de cada uno de los templos, el lugar más recóndito y secreto del edificio cultual. Aunque las ceremonias y la preparación de las ceremonias tenían lugar o empezaban mucho antes del amanecer, era precisamente en el momento en que los rayos del sol se elevaban por el horizonte cuando el sacerdote penetraba en esta cámara y se acercaba a este sagrario donde era guardada la estatua del dios. El sacerdote debía de realizar una serie de ritos ante la estatua del dios, destinados a velar por su purificación y alimentación. Todos los días se cambiaban los vestidos y los alimentos a las estatuas divinas. Acabadas esas ceremonias, las puertas del santuario se cerraban y el sacerdote abandonaba la estancia, una vez terminados todos los ceremoniales. Naturalmente, las divinidades no consumían físicamente estos alimentos. Tomaban la parte inmaterial, su esencia, que era con lo que se nutrían. Estos alimentos eran retirados al finalizar el día y repartidos entre el personal del templo. Las casas terrenales de los dioses, llamadas por los antiguos egipcios Hut-Necher, debían de estar construidas y diseñadas para que se pudiera establecer la perfecta conexión con su morada divina. El faraón y los sacerdotes eran necesarios para establecer el vínculo mágico, pero necesitaban el mecanismo que canalizase sus sortilegios. Fue en la arquitectura y la astronomía donde encontraron las herramientas necesarias para ejecutar sus rituales. El templo egipcio era una puerta a otra dimensión, y su diseño así lo exigía. La altura de sus techos, el nivel de sus suelos, la forma y elementos de las columnas y sus capiteles, los juegos de luces y sombras. Ningún elemento estaba puesto al azar. Todo tenía su razón de ser. Al ser una residencia divina, debía de ser eterna. Por este motivo, su emplazamiento, orientación y los materiales de construcción tenían que ser cuidadosamente elegidos para tal fin. Al principio se utilizó el adobe, pero enseguida se sustituyó por materiales más duraderos. Esto supuso tener que desplazarse largas distancias para conseguirlos. Los constructores no se ciñeron solo a crear una morada a los dioses. El templo egipcio también era una representación del mundo y el cosmos. La explicación de las extraordinarias dimensiones de los templos del Nilo obedece a la concepción de la arquitectura mitológica egipcia, pues mientras los clásicos griegos y romanos construyeron siguiendo un patrón de proporciones humanas, los egipcios edificaron a medida de los dioses. Como ya sabemos, su función principal era la adoración a los dioses en nombre del faraón para rogarles, entre otras, dos cosas fundamentales: la regeneración perpetua de Maat, el orden universal, y la puntual crecida del Nilo, que hiciese posible la fertilidad de los campos.
Pero su misión no se reducía solo al culto. Los templos eran centros de erudición y sabiduría. En ellos se formaba e iniciaba en los conocimientos de la magia y se guardaban los escritos sagrados. La forma de vida de los egipcios dependía en gran parte de los sacerdotes. La medida del tiempo, los calendarios, las fiestas y el culto a los dioses se decidían y proyectaban dentro de los templos. En todos estos actos, los dioses eran invocados a través de la magia. Era el modo de establecer la conexión entre la dimensión celestial y el mundo terrestre. Sin embargo, el templo no era la única puerta de acceso al inframundo. Existía otra, mucho más directa y definitiva. En el extremo oriental de Papúa Nueva Guinea se encuentra un lugar tenebroso llamado por los nativos la Roca Sagrada. Desde lo alto, las momias de los Cucucucu velan por este pueblo de guerreros feroces. En la isla de Sulawesi, los Toraja sitúan tallas humanas llamadas Tautau para velar por los espíritus de sus antepasados, que yacen enterrados entre los balcones de madera. El hombre no se conformó solo con lograr el beneplácito de los dioses. Sabemos a través de muchas culturas que su afán era ir más allá, intentar superar la muerte y reunirse con su Creador para vivir con él eternamente. En el Perú, dos culturas emularon a los egipcios en sus fórmulas funerarias. La cultura moche, hace 2000 años, enterraba a sus gobernantes en pirámides con infinidad de objetos y alimentos para asegurarles su existencia en la otra vida. Cientos de años más tarde, los chachapoyas, que vivían en la sorprendente fortaleza pétrea de Cuelap, momificaron a sus cadáveres. Para conservarlos, primero los vaciaban y luego los sellaban. Los enterraban envueltos en varias capas de tela que más tarde adornaban con rasgos del difunto. El propósito siempre era el mismo. Había que conservar el cadáver para que su forma inmaterial pudiese vivir en el más allá. Los egipcios sabían que solo la magia del faraón y los sacerdotes eran capaces de realizar obras y actos sobrenaturales. Gracias a ella se mantenía el orden universal, pero su poder también podía ayudar a los hombres a conseguir su ansiado anhelo. Había que lograr que el fallecido llegase al mundo de los dioses. Si estos consideraban que había adquirido los suficientes merecimientos, le concederían la ansiada vida eterna. Pero antes había que prepararlos para el gran viaje. Los antiguos egipcios mostraban un gran despego de la vida terrena. La consideraban como un tránsito breve hacia la eternidad. Podemos, por lo tanto, decir que para ellos lo más importante era la vida después de la muerte, no la vida terrenal. La vida terrenal era solo una vida temporal para ir al cielo, para la vida después de la muerte. Para que esto fuera posible, el ser humano tenía que estar preparado para ese tránsito. Los egipcios dedujeron, por tanto, que el cuerpo humano debería estar compuesto por elementos adaptables a los dos mundos. Unos tendrían que ser materiales
y otros inmateriales. Al principio de la creación, cuando el demiurgo crea a los seres humanos, les proporciona un cuerpo con una serie de elementos primordiales para que puedan hacer frente a todas sus necesidades terrenas y espirituales. Lo que hoy en día llamamos el estado psicosomático, el antiguo Egipto lo clasificó en muchos términos. Hay un Ka, luego un Ba. Hay una entidad que se llama Ak. Algunos de ellos están conectados más a la supervivencia física después de la muerte. Otros a la inmortalidad del alma. Son imaginaciones complejas que varían mucho de nuestro pensamiento occidental, en el que nos gusta nombrar todo con precisión. El concepto de la momificación era el mismo que el de las estatuas divinas en los templos. La estatua hacía de soporte material al dios venerado y servía de enlace entre los dos planos de existencia. Para comunicarse con él, debía de existir su otro yo material. Según ese criterio, los egipcios consideraron que para que el cuerpo espiritual asegurase su eternidad en el paraíso, era necesario que el terrenal fuese también conservado eternamente por medio de este proceso. Una vez embalsamado, había que preparar al difunto para el viaje sagrado. Im Zusammenhang der Bestattungszeremonien, wie sie in vielen Gräbern, con respecto a las ceremonias del enterramiento, son descritas en muchas tumbas y papiros. Un acto central es la llamada apertura de la boca. El sacerdote abre de manera simbólica los ojos, la nariz y la boca del muerto momificado, y le devuelve la potencia de los sentidos. El difunto vuelve a ver, oler, respirar y hablar. Obtiene la capacidad del funcionamiento de los sentidos fuera de la vida terrenal, ya que esta aptitud, de nuevo obtenida, funcionará toda la eternidad. El muerto puede vivir eternamente. In alle Ewigkeit lebensfähig und aktionsfähig. La ceremonia se llevaba a cabo primero en el patio de la tumba, donde se realizaban una serie de purificaciones rituales. Después, en la sala del sarcófago, tenía lugar una interesante dramatización en la cual uno de los sacerdotes hacía el papel de difunto y tenía que ser despertado por el hijo del fallecido. Se utilizaban unos curiosos instrumentos rituales en forma de azuela, cuchillos o bastoncillos que eran llevados a la boca, ojos, oídos y otras partes vitales del difunto para devolverle su capacidad en la otra vida. Una vez en el más allá, el difunto tiene que superar el juicio ante Osiris, el dios de la resurrección. Ante 42 jueces, tiene que demostrar su integridad moral. Es la llamada confesión negativa de los pecados.
Después de la muerte, solo tenía que mostrar que había sido un hombre respetuoso frente a Osiris. Tenía que demostrar a Osiris que había sido una buena persona, que no había robado, que no era un ladrón, que era un hombre justo, que había trabajado con sus manos, que había dado de comer al hambriento. Y entonces Osiris le decía: vale, ve al cielo. Así eran las creencias que se reflejan en el libro de los muertos del antiguo Egipto. Junto a la declaración de inocencia del juicio del difunto, otro importante episodio que parece acontecer en la sala de la verdad, en la sala de la justicia, es el pesaje del corazón. En ella, ante Osiris, está colocada una gran balanza en donde se va a llevar a cabo el pesaje del corazón. En la escena aparecen distintas divinidades como Horus o Anubis, que tienen el papel de acompañar al difunto hasta la estancia donde se halla la balanza y el dios Osiris. El pesaje del corazón consistía básicamente en la colocación de este órgano en uno de los platos de la balanza, y contra él se pesaba la pluma de Maat, la diosa de la verdad, de la justicia. En el caso de que sus pecados pesasen más que la pluma, el difunto era devorado por Amnit, un monstruo mitad hipopótamo, mitad cocodrilo, mitad león. Esto suponía pasar una eternidad como un no ser, condenado al castigo del infierno egipcio. Si su corazón pesaba menos que la pluma, el difunto era declarado justificado y considerado un bienaventurado. A partir de ese momento, vivirá una plácida existencia en el más allá, junto a Osiris. No cabe duda de que las magníficas construcciones que hoy podemos ver en el Valle del Nilo han logrado el propósito de sus creadores. Los antiguos pobladores de Egipto amaban la belleza de la vida terrenal, pero solo como un fugaz tránsito hacia la verdadera existencia inmortal. Para contentar a los dioses, edificaron a su escala. Diseñaron sus templos y tumbas con perfección matemática en sus formas y proporciones. Alinearon sus contornos con el Sol y demás astros celestes. Su obsesión era mantener a toda costa el orden cósmico. No podían permitir que todo regresase al caos primigenio. Para ello aprendieron el uso del lenguaje y el poder mágico de los dioses, y se comunicaron con ellos. Descubrieron dónde iba el sol por las noches y cómo conseguía salir cada amanecer. Y lo más importante, descubrieron cómo acceder al inframundo para permanecer con los dioses por toda la eternidad. Magia, ciencia y religión representan la naturaleza del hombre, su forma de rebelarse ante el terror de la nada, la lucha por penetrar en los misterios de su existencia y la del universo. Es una mezcla de extraña seducción y una inquietud aterradora que, aunque le hace sentirse consciente de su insignificancia, le permite sentirse orgulloso de su humilde condición humana.